Hola queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy tenía muchas ganas de comentar algo sumamente importante en esta etapa de la vida que nos tocó, esto del COVID-19 que nos metió a cada uno no solamente dentro de casa, sino muchas veces dentro de nosotros mismos. Y creo que es el momento de la inventiva, creo que es el momento de tomar decisiones importantes. Mira, te voy a decir algo. Ahora mismo yo estoy continuamente viendo y mirando noticias y ávido de saber más. Además tenemos un montón de tiempo para estar en casa y me di cuenta que hay un montón de gente que están aprovechando esta oportunidad, y no estoy diciendo con esto que se aprovechen del problema, sino que en vez de estar enfocados en el problema, están consiguiendo o encontrando soluciones económicas. Aunque no lo creas, desde su casa mucha gente está encontrando soluciones económicas a esta crisis provocada por el COVID-19. Con lo cual te quiero decir que mientras hay personas que lloran y se quejan y tienen un montón de problemas económicos, otras están aprovechando esta oportunidad para ser creativos y encontrar la manera de hacer dinero. Una de estas maneras ya saben perfectamente que es el mundo de la criptomoneda, que es el refugio de muchas personas que están perdiendo ya credibilidad en los bancos, como todos sabemos, y están encontrando refugio en la criptomoneda. Y mientras algunos desde el encierro de su casa están encontrando oportunidades, otros están quejándose y pasándolo pero súper mal económicamente hablando, además de anímicamente, pero ya entraríamos en otro tema. Y lo que me toca a mí hoy es la parte económica. ¿Por qué algunos están consiguiendo cosas, están haciendo dinero, y mucho dinero, y otros están en una crisis económica brutal que los va a llevar a la destrucción económica y de sus familias? Mira, si te suelto en la selva con un cuchillo, tú no puedes estar pensando, si tuviese una sierra, martillos y clavos, me haría una cabaña para protegerme de las inclemencias del tiempo. No, porque lo único que tienes es un cuchillo y tienes que ver qué es lo que vas a hacer con el cuchillo, no con lo que no tienes. Tienes que ver qué haces con lo que tienes. Pero nos han metido tantas trabas mentales durante toda nuestra vida que no nos damos cuenta de que alrededor nuestro o en nuestras manos tenemos herramientas para poder salir del problema. No la vemos. Y esto me recuerda a una pequeña historia que ojalá que te guste. Había una caravana de beduinos por el desierto, y eran unos cuantos, 5 o 6 camellos, iban todos, ya saben, eran nómadas y hacían tiendas en cualquier lugar, y entonces acostumbraban a que cuando llegaban a un lugar determinado armaban las tiendas y los camellos eran estaqueados, los cogían del cuello y con una cuerda larga clavaban una estaca, y entonces el camello pasaba toda la noche y no se escapaba, porque el riesgo era que se le pudieran escapar los camellos. Pero resulta que en una tormenta muy fuerte, tuvieron que acampar de golpe, y entonces el jefe de los beduinos le dijo a uno de los ayudantes, le dijo: mira, se desata una tormenta brutal, por favor, ata bien a los camellos para que ninguno se nos escape. Ya está viniendo la noche, por favor hazlo. Entonces este hombre fue y volvió rápido, muy asustado, muy preocupado, y le dijo: Señor, hemos perdido las estacas cuando veníamos campeando la tormenta. La perdimos, venían en una bolsa que se perdieron. No tenemos estacas, solo tenemos las cuerdas, pero no hay cómo clavarlos. Entonces este hombre le dijo: no te preocupes, tú ponle la cuerda, haz de cuenta que estás clavando la estaca con una piedra, haz ruido como que le estás clavando la estaca, y con eso va a ser suficiente. Pero Señor, los camellos van a estar sueltos, no, tú hazme caso. Entonces este hombre fue, le colocó una soga a cada camello, hizo que clavaba una estaca en la arena,
y se fueron a dormir. Este hombre muy preocupado, uno de los primeros que se levantó a la mañana a ver dónde estaban los camellos, porque se había desatado una tormenta brutal. Y para sorpresa de él, todos los camellos estaban acostados en el mismo lugar donde él los había dejado la noche anterior. Entonces fue rápido a ver a su jefe y le dijo: jefe, los camellos están todos en el mismo lugar, no puedo creer que estén ahí, no puedo creer que no se hayan escapado. Y le dijo: ¿sabes qué? Ellos estaban acostumbrados a que cada noche le clavábamos una estaca, y en su mente, ellos creyeron que estaban estacados. Hiciste el ruido como que los estabas clavando en la arena, pero ninguno de ellos se animó a levantarse. Si alguno de ellos se hubiera levantado y se hubiera dado cuenta que no tenía ninguna estaca, probablemente hoy no tendríamos ninguno de los camellos, pero tenían estacas mentales. Yo te pregunto, ¿tienes estacas mentales? Quítatelas, porque es el momento de ser creativos. Este mundo nuevo te está esperando. Desde tu casa, ahora mismo, desde tu casa, puedes tener la posibilidad de salir de donde estás metido. Quítate las estacas mentales, porque solamente están en tu mente. Yo sé que puedes, pero eso no vale de nada. Tú tienes que saber que tú puedes. Nos vemos en el éxito. Chao.